Hola semillosos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en otro domingo virtual, que solamente lo tuvimos que hacer este dominguito. Y sabes, ahí en tu lugar donde estás, quiero que abras tu Biblia en Proverbios 3:5, que dice así: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y en Él hallarás tus sendas. Y vamos a Salmo 56, 3 al 1. Dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Muchos de los que estamos tal vez ahí en tu casa, no sé dónde te encuentres, tal vez tengas miedo porque solamente se habla del virus, no se habla de otra cosa en las redes sociales. Pero sabes una cosa, nosotros como cristianos tenemos que hablar de Jesús. Jesús nos guarda. Tenemos que confiar en Él todo el tiempo. En estos tiempos difíciles que tal vez estamos aquí en casa y deseamos estar tal vez todos juntos en la iglesia, pero estos momentos es para pedirle al Señor que confiemos en Él. Así que yo te invito ahí en tu casa, cierra tus ojos y dile: Señor, confío en ti, quiero confiar en ti. Señor, que no me enfríe en estos tiempos difíciles, sino que yo esté confiando que tú eres fiel, confiando que tú eres bueno, Señor. Si tal vez ahí en tu casa tú te sientes desanimado, tal vez que ya no quieres ni venir a la iglesia, dile al Señor: Señor, anímame, porque la verdad sin ti no soy nada. Y que pueda renovar mis fuerzas como las del búfalo, para que yo pueda seguirte adorando con mi familia, Señor, a ti, Señor. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de adorarte, de orar, de animarnos los unos por los otros, aunque sea virtualmente, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos firmes y para alabarte. Y es así que te vamos a invitar a que cantes con nosotros esta canción. Eso. Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento. Eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad en otro lugar. Eso, ahí con tus manos. Eres como el viento, eres como el viento, como el sol. Has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor. Eres melodía al corazón. Eres sombra en el desierto, agua y alimento. Eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un
junto a tu altar, que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, y tu amanecer volvió a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad o en otro lugar. Oh, oh. Gracias, Señor. Fortalece nuestro corazón. Danos más de ti, Señor. Llénanos más de ti, Señor. Dile, fortaléceme, fortaléceme, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dile, lléname, Señor. Fortaléceme. Gracias por tu precioso amor, Señor Jesús. Bendito eres. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos, aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Hola chicos, qué bueno que están en esta tarde con nosotros y qué bueno que están ahí conectados. Esperemos que hoy Dios, el Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos hable al corazón y nos haga realmente mella. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente pueda sembrarse la palabra que hoy tiene el Señor para nosotros.
Y bueno, pues esperando que estén bien, esperando que ustedes y toda su familia ahí desde la comodidad de su hogar pues estén y disfruten y reciban este mensaje que tenemos el día de hoy y que el Señor nos ha dado el día de hoy para que podamos ser gentes reales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tú y yo podamos vivir y poner por práctica lo que el Señor tiene para nosotros. Así que reciban un abrazo virtual, muchas bendiciones de parte de Semilla de Mostaza, Carolina del Norte, y que el día de hoy sea un día especial. Así que pues, ¿qué les parece si empezamos? Estamos con esta serie de 100% identificable, o sea, ¿qué es lo que te identifica a ti como cristiano el día de hoy? Y algo que nos identifica plenamente, pues es la Escritura, la palabra de Dios, que realmente ella sea la autoridad de nuestras vidas. Y pues hoy estamos en esta serie del libro de Corintios, esta carta primera de Corintios. Ya estamos empezando el día de hoy en el capítulo 2, así que estén pendientes, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y empezamos con el versículo 1. ¿Qué nos dice Pablo y qué les escribía a los corintios? En el versículo 1 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Último versículo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la palabra de Dios que hoy vamos a estudiar y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, te agradecemos por cada vida que está conectada allá del otro lado, Señor, y que pues tú nos hables al corazón, que a través de lo que hoy tu Espíritu Santo nos revele, podamos ser mejores al terminar este mensaje, Señor. No por obra de hombres, sino por la obra misma que el Espíritu Santo hace cada día en nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque el día de hoy sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos una esperanza maravillosa, que es la esperanza que tenemos en ti, porque tú sigues siendo ese Dios maravilloso, ese Dios soberano. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues esta tarde o en este día hemos nombrado a este mensaje la superioridad de la palabra, la superioridad del mensaje de Dios. Vamos a ponernos un poquito en la situación, en contexto. Pablo les está escribiendo a esta iglesia de Corinto, esta iglesia que él había fundado, porque pues había encontrado que había problemas entre ellos. Ya habían comprendido el mensaje de Cristo, ya habían recibido a Cristo, pero si recordamos, esta ciudad de Corinto era una ciudad en donde había tantas filosofías, tantas ideologías, más de 50 escuelas filosóficas o más había en ese lugar. Entonces estas ideas se empezaban a mezclar con la palabra de Dios, con la palabra del mensaje de Cristo, y esto creaba confusión, creaba conflicto. En el primer capítulo vimos que era por cuestión de personas o de favoritismo, donde Pablo decía, bueno, hay quienes quieren irse de mi lado, yo Pablo, otros quieren irse con Apolos, otros quieren seguir a Pedro, otros solamente a Cristo, pero la realidad es que nosotros no somos los importantes. La realidad es que el mensaje de la cruz de Cristo es el que es importante para la salvación de las almas. Y de eso se trata el día de hoy,
que tú y yo reconozcamos que el mensaje de la salvación depende de Cristo, no de la persona que te compartió, no del momento en que estabas viviendo, aunque sí también todo eso influyó, sino de Cristo y de la misericordia de Dios que se te presentó en el momento correcto, en el momento adecuado para presentarte a Cristo crucificado, yendo a una cruz a morir por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestra maldad. Y bueno, pues esto me estaba yo comentándole en la mañana una ilustración a mi esposa y le comentaba que esta historia narra de una iglesia que se reunía cada año en cierto lugar donde había mucha vegetación y pusieron su letrero afuera donde decía: predicamos a Cristo crucificado. Y bueno, pues se predicaba la sana doctrina, se predicaba la palabra de Dios, se predicaba el mensaje del evangelio, se predicaba la cruz de Cristo. Y finalmente termina la temporada de trabajo, lo que sea. Esta iglesia termina, la temporada también tiene que cerrar y se van todo el mundo de la isla. El siguiente año regresan nuevamente a este lugar, pero tanto había crecido la hierba, las matas o lo que sea que creciera en ese lugar, que decía de repente: predicamos a Cristo. Se había ocultado la palabra crucificado, la última palabra se había ocultado por tantas hierbas que la habían tapado. Entonces nada más decía el letrero: predicamos a Cristo. Y bueno, pues llegaron y se acomodaron predicadores que te hablaban acerca de lo bueno que es Cristo y los milagros que hacía Jesucristo y de lo amigable que era Jesucristo. Y bueno, pues se acaba la temporada nuevamente y resulta que se queda sola la iglesia, la isla. Llegan al siguiente año a una nueva temporada, vuelve a crecer la hierba y la hierba crece a tal grado que nada más se ve una sola palabra que dice: predicamos. Predicamos. Y bueno, pues se acomodaron los predicadores y empezaron a compartir del evangelio social, empezaron a compartir de la confesión positiva, empezaron a compartir acerca de los 10 pasos para ser feliz en este mundo y ese tipo de cosas eran las que se predicaban. ¿Por qué? Porque se había ocultado todo el total de la frase: predicamos a Cristo crucificado. Y ese es el mensaje que hoy queremos compartir: predicar lo que dice la palabra de Dios, predicar la supremacía, la sabiduría que hay en la palabra. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, pues ¿en qué está basada tu fe? El día de hoy podríamos hablar. Y habíamos visto que hay varios tipos de sabiduría. Está la sabiduría del mundo. Esta sabiduría que hoy está tan en boga, es decir, que tan de moda está. ¿Por qué? Porque uno te dice una cosa y uno te dice que la solución está acá y otro te dice que pues en el dinero tal vez te va a ayudar la política y la economía, y etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas, tantas ofertas constantes y tantas promociones que el día de hoy hay de que vas a estar bien. Y esa es la sabiduría que el mundo nos promueve. Sí, y se promueve entre la familia, se promueve en tu colonia, entre los vecinos. Esta sabiduría del mundo tiene una puerta amplísima, es una puerta ancha. Dicen por ahí los científicos, un amplio espectro, ¿sí? Como la medicina de amplio espectro, que sirve para todo. Y sí, la sabiduría del mundo, pues sí, te sirve para todo y abarca todas las posibilidades, pero también está dentro de lo más peligroso, dentro de lo más corrupto que puede haber en el corazón del hombre. Y aquí es donde muchas veces fallamos y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque se vuelve una moralidad muy superficial, muy neutra. Todo es posible, todo es relativo y se vuelve todo muy, bueno, todo se acepta en esa sabiduría del mundo. Pero existe la sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que Dios puso en Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo es el testimonio real de Dios. Es el testimonio real de quiénes somos tú y yo en esta tierra, en este mundo. Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada en un ser humano. Jesucristo, todo Dios y todo hombre. Pero Cristo no es una sabiduría que se reciba por medio de una oferta, por medio de leer, por medio de que alguien te predique bonito, que te hable bonito, que te hable al oído que te lo endulce, ¿sí? Esa no es la sabiduría que Dios pretende, sino la sabiduría que vamos adquiriendo por medio de la vida. Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sabios, para que nosotros andemos como Él anduvo en esta tierra, sabiamente. ¿Qué palabra tan desgastada esa de sabiduría? Hay mucha gente muy inteligente el día de hoy, hay gente que tiene muchas cosas maravillosas el día de hoy, pero poca sabiduría. Cristo vino a esta tierra, definitivamente, a mostrarnos quién era el Padre. Vino a mostrarnos las maravillas de Dios. Vino a mostrarnos la voluntad de Dios. Y vino a mostrarnos, ¿sabes qué? Sean sabios. El principio de la sabiduría está en el temor a Jehová, en el temor al Señor. Y aquí se mencionaron varios aspectos la semana pasada acerca de esta sabiduría. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nos justifica. ¿De qué nos justifica? De nuestros pecados, de nuestra maldad. De esta manera podemos adquirir sabiduría. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú eres justificado por Él, en ese momento empiezas en una relación correcta con el Padre. En ese momento empieza una nueva vida de parte de Dios para ti. Así que la justificación es importante. La justificación es por medio de la fe, es decir, la fe en ese Cristo que vino a esta tierra a morir por ti. Eso es importante. Ese es uno de los aspectos. Por otro lado, veíamos que estaba la santificación. ¿Qué es la santificación? Tú empiezas a caminar en este camino angosto que es el andar con Cristo y empiezas a recibir rectitud moral, empiezas a dejar de hacer las cosas que hacías y que te parecían tan naturales, como la forma de hablar, como la forma de conducirte, como la forma de reaccionar ante las cosas de la vida. Pero el Espíritu Santo empieza a perfeccionar nuestras vidas. En el momento en que recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Esto nos permite vivir de una forma diferente. Y otro de los aspectos que nos muestra la sabiduría de Dios es la redención, ese rescate de Dios, la liberación de las ataduras del pecado. El Señor nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la muerte. Eso es tan importante el día de hoy. Y aquí en el primer versículo, cuando Pablo nos está diciendo, cuando yo fui a ustedes, no fui con mis palabras, no fui a apantallarlos, no fui a decirles qué tanto sé o qué tanto fui discipulado a los pies de Gamaliel. Él no estaba dependiendo en sus habilidades como buen orador, aunque era buen orador, aunque era una persona que sabía muy sabio. Ni mucho menos iba a meterse en cuestiones filosóficas, que era lo que estaba de moda en ese momento ahí en Corinto. El día de hoy hay filosofías tan extrañas que se han involucrado dentro de la iglesia misma que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos mensajes que no están expuestos por la palabra de Dios. Tenemos que tener muy bien levantadas nuestras antenas el día de hoy para discernir acerca de esto, que hablamos los que hablamos de la palabra de Dios. Qué importante es eso, el discernimiento y pedir discernimiento al Señor. En esa época, como estaba Pablo ahí con estos de Corintio, tenía que tener mucho cuidado de qué forma se iba a acercar a ellos. ¿Por qué? Porque no se trataba que él expusiera lo elocuente que él era o lo convincente que él era, sino él predicaba a Cristo
crucificado. Y aquí, ¿qué es lo que anunciaba Pablo? Pues anunciaba el testimonio de Dios. Cristo vino a ser testimonio de Dios. Y qué importante es esto. El testimonio que Dios nos ha dado el día de hoy es Cristo viniendo a cumplir la voluntad del Padre. Allí en Primera de Pedro, dice en una de sus cartas, pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, fíjense bien, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Se los repito, Primera de Pedro 1:22, pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible. ¿Qué quiere decir esto? No de una semilla que se echa a perder, no de una semilla que ya viene mal de un principio, sino de una que es incorruptible. ¿Cuál es esa semilla? La simiente de Dios, Jesucristo mismo, incorruptible, sin pecado, sin mancha en esta tierra. Es decir, aquel que vino a exponernos con claridad la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios vive y permanece. El cielo y la tierra van a pasar, mis amados, pero las palabras del Señor, esas no van a pasar. ¿Cuál es el testimonio que anunciaba Pablo? Bueno, pues que Cristo era aquel que iba a ser y que fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y aquí Pablo dice, no me propuse saber algo entre ustedes. Aquí con una intención clara, Pablo no recurre a las habilidades o a la filosofía del mundo, a lo que tantas filosofías en ese momento estaban por ahí merodeando en Corinto. Es decir, él no involucra esto con la predicación del Evangelio. Cuando estamos escuchando una predicación, cuando estamos oyendo a alguien que nos comparte, cuando el Evangelio de Cristo, cuando el mensaje de la cruz está ausente, tengan cuidado con ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje incompleto. Puede resultar como un mensaje motivacional solamente, pero cuando necesitamos tener ese crecimiento, ese refresco de nuestra alma, es cuando compartimos a ese Cristo crucificado. El mensaje del Evangelio son esas buenas noticias, que tú y yo vinimos a esta tierra, sí, con una mancha heredada, que era el pecado original, aquel error trágico que sucedió en Génesis con Adán y Eva. Y así nacimos tú y yo. Y la realidad es que tú y yo necesitamos de un Salvador. Ese es parte del problema de nosotros. Necesitamos un Salvador y ni tú ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos. Y ninguna filosofía, ninguna forma de pensamiento, ninguna iglesia, ninguna persona nos puede salvar. El único que nos puede salvar es Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice aquí intencionalmente. O sea, yo no vine a contaminar la predicación con filosofías raras. Lo que vine a hacer es compartir a Jesucristo y a este crucificado. Y este mensaje, este solo mensaje de Cristo crucificado, es el que va a salvar a todos los pecadores, a los pecadores como tú y como yo. Ese es el mensaje de salvación que Pablo pretende y pretendía compartir y que hasta el día de hoy está resonando. Un mensaje de salvación que va a libertar nuestra alma cautiva en el pecado, nuestra maldad, y por eso tenemos que ser justificados. Y lo más importante, que cuando nosotros recibimos este mensaje, reconocemos este mensaje y nos humillamos delante de este mensaje de Cristo, tú y yo vamos a recibir una victoria, que es la victoria eterna. Esa es la siguiente parte del mensaje. O sea, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación está incompleto si nada más predicamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo me lleva a la esperanza de la redención, pero tengo que predicar la otra parte, la vida eterna. La cruz de Cristo te lleva a la vida eterna. En esta vida, mi amado, las cosas son muy efímeras. ¿En dónde vas a pasar la eternidad del día de hoy? ¿Dónde piensas pasar la eternidad?
¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo relacionaste con la vida que estás llevando? Porque pues a lo mejor dices, pues hay que darle gusto al gusto, hombre, mira cómo están los tiempos, a lo mejor me muero mañana. Bueno, a lo mejor, o a lo mejor al ratito, se cae uno ahí en la calle y se golpea, no necesitamos de un virus. Pero la realidad es, ¿qué va a pasar después? ¿A dónde vas? No creo que todo termine aquí. Y como siempre lo digo, sería una broma de muy mal gusto pensar que un Dios tan creativo, tan maravilloso, tan amoroso, diga, pues ya se acabó todo aquí en esta tierra. Dios nos creó con un propósito para pasar una eternidad junto con esta creación bella. Tú y yo somos esa obra de arte, esa obra maestra de Dios, y quiere pasar la eternidad con nosotros. Estuve con ustedes, les dice Pablo aquí. O sea, con flaqueza. En el versículo 3, estuve yo con ustedes. O sea, está diciendo, estuve yo con ustedes, no en mis habilidades, sino dependiendo absolutamente de Dios. Estuve ahí con mucho temor. ¿Qué quiere decir ese temor de Pablo? El que tenía temor de que se fuera de repente a infiltrar una idea rara y que no predicara bien la cruz de Cristo. Ese era el temor de Pablo, y ese es el temor que tú y yo tenemos que tener. Qué importante es no dejar que se nos enyerve el letrero donde dice predicamos a Cristo crucificado. Qué importante es este mensaje para ti. Y tener ese temor, ese temblor de que cuando hablamos del Señor, hablamos no de tu testimonio, no de las cosas buenas que haces, no de lo bien que oras, de lo bien que predicas, sino que hablas del significado de la cruz, que hablas del significado del sacrificio de Cristo y por qué vino a esta tierra para salvar a todos nosotros los pecadores. Él es nuestro Salvador, Él es Dios con nosotros, el mismísimo Emmanuel. La cruz de Cristo trae significado a nuestra vida como cristianos, y yo creo que ese es el mensaje que va a salvar el día de hoy y seguirá salvando hasta que Cristo regrese. Pero tenemos que tener mucho temor y mucho temblor, no de predicar, sino de lo que predicamos, de qué hablamos. Habla de Cristo, habla del mensaje de la cruz, habla del sacrificio de Cristo, invita a la gente a entrar a este camino maravilloso que es el de la redención de Cristo. Y luego allí en el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, o sea, centradas en mi gran conocimiento. Pablo pudo haberse jactado, pudo haber presumido de qué tan conocedor era de la palabra de Dios. Es como si el día de hoy alguien estudia directamente las mejores universidades del mundo, en Harvard, en Yale, en esas universidades tan maravillosas. Pero no podemos jactarnos de eso. Pablo había estudiado a los pies del mejor maestro que había de las Escrituras en su época. Y no presumía de eso Pablo. Pablo dice, no vine aquí tratando de persuadirlos, no viene tratando de convencerlos, ni tratando de engañarlos, ni seducirlos, ni decirles, ay, tú eres maravilloso, ay, tú puedes, ay. Esas ideas, el día de hoy, que endulzan el oído, son tan frágiles. Tú puedes ir a esas iglesias. Yo estuve en esas iglesias hace muchos años. Y sales a la calle y te encuentras con tu triste realidad. De decir, bueno, ¿y de qué se trató esto? ¿Qué fue lo que pasó con mi vida? ¿En qué me edificó? Pues me hablaron muy bonito, pero ¿y luego? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a la vida misma? Cuando te enfrentas a los problemas de la familia, cuando te enfrentas a los problemas de la economía, cuando te enfrentas a los problemas de la salud. Jesucristo y el mensaje de la cruz es la única respuesta que tenemos, mi amado, el día de hoy. Ese es el mensaje que nos trae esperanza. Ese es el mensaje
que seguiremos predicando hasta que Él regrese. Y aquí Pablo dice, no fue con palabras persuasivas. O sea, yo no estaba tratando de convencerlos de algo que yo no crea o que yo no esté convencido. ¿Por qué? Porque él sabía, Pablo, el gran predicador de nosotros, los que no somos judíos, él sabía que eso no iba a convencer a nadie, o a lo mejor los iba a convencer, pero no iba a traer libertad a nadie. No iba a traer libertad de la maldad, del pecado del hombre. El día de hoy hay tantas iglesias en la modernidad y tantas cosas y tantas tendencias. A ver, que algo nuevo que me entretenga el día de hoy en la iglesia. Mi esposa y yo platicábamos hace rato. De decir, qué maravilloso edificio tenemos aquí. Qué glorioso nuestro Señor que nos ha bendecido con este local hermoso. Pero ¿sabes qué? El día de hoy habemos aquí 3 personas nada más. Este local que es para más de 300 personas, precioso, con toda la mano puesta. Y no lo digo por jactarme, pero aquí habemos 3 personas. Está mi esposa, estoy yo y está Cristo. Somos los únicos que estamos aquí. Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Aquel que nos amó, aquel que fue a la cruz, aquel que murió por mis pecados. Y que los llevó a colgar ahí para darme libertad y darme la vida eterna. ¿Dónde están las demás personas el día de hoy? No estoy diciendo que no estén, porque son las recomendaciones que tenemos que seguir el día de hoy. Pero qué maravilloso que todo este recinto algún día pueda estar lleno de gente hambrienta de recibir nuevamente y recordar ese mensaje maravilloso que transformó su vida. El mensaje de Cristo crucificado. Ese Cristo que sufrió y padeció por todos nosotros. Eso es el que está hablando aquí Pablo. Yo no trato de demostrarles nada. Yo no voy a liberar a nadie. Mi mensaje no le va a dar libertad a nadie. Esto es algo que todas las iglesias modernas tenemos que aprender el día de hoy. Ni las luces, ni el escenario, ni las pantallas, ni los lugares tan cómodos y el aire acondicionado maravilloso que tenemos nos va a dar la libertad de nuestra vida. Gloria a Dios que lo tengamos. Qué maravilloso que podemos tener esto el día de hoy. Pero el que verdaderamente va a traer la libertad a nosotros se llama Jesucristo, Señor y dador de vida. Aquí dice, no viene con palabras de sabiduría humana, viene con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir esto? Hay otra persona involucrada ahí. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede hacer el día de hoy el Espíritu Santo en tu vida, en los creyentes? Se ha desgastado tanto eso de los hechos del Espíritu Santo. El día de hoy hay gente tratando de abusar de eso. Tú no le puedes ordenar al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo habla y tú y yo tenemos que oír y tenemos que obedecer y tenemos que recibir de parte de Él, porque Él es el consuelo que el día de hoy Cristo nos dejó para que tú y yo podamos vivir en un mundo lleno de problemas, en un mundo que no quiere oír el mensaje del Evangelio ni quiere oír el mensaje de la cruz, porque aparentemente para él, para los que no conocen, no funciona. Te puedo decir que sí funciona, pero tienes que darle oportunidad. Qué maravillosa oportunidad el día de hoy podemos tener todos de decir, Señor, quiero darte chance, quiero darte la oportunidad que me muestres el poder que tienes a través de la cruz.
pero quiero ser lo suficiente humilde para que tú, Señor, me hables al corazón. Yo alguna vez eso le dije al Señor. Le voy a dar chance a tu Dios. Ni siquiera se lo dije a Dios directamente. Le dije al amigo que me compartió, pues le voy a dar chance a tu Dios. El día de hoy, 30 y tantos años después, estamos aquí compartiendo ese mensaje de ese Cristo crucificado. Ese que es el único que nos va a dar el significado a nuestra vida. Y nuestra oración es el día de hoy que el Espíritu Santo en este momento y cuando la gente pueda escuchar este mensaje, que traiga esa convicción y esa necesidad en nuestros corazones. Y tú, si ya eres creyente, si tú ya has creído en el Señor, que el día de hoy traiga esa vida nueva, ese refresco a tu corazón de decir, Señor, contigo hasta la eternidad, al infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Eso es lo que tenemos que pensar el día de hoy. Señor, contigo hasta el infinito y más allá. Gracias, Padre, por tu mensaje. El día de hoy, si se predica el mensaje de la cruz correctamente, creo que puede haber muchas cosas que podemos aprender. Podemos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí en el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Sí, o sea, toda respuesta que andes buscando. Digo, yo amo el arte, amo la música, amo tantas cosas el día de hoy, maravillosas que ha creado Dios. Me encanta la creatividad, me encanta la tecnología, pero ninguna de ellas me va a dar la solución, ni me va a dar una propuesta como la que me ha dado el camino de la cruz. Y eso es lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba la cruz. Pablo predicaba ese Cristo crucificado. Ese es el fundamento el día de hoy. Y ese es el fundamento de la sabiduría, de la palabra de Dios. De tapa a tapa este libro te habla del mensaje de la cruz y de la redención de nosotros los hombres a través del sacrificio de Cristo. La redención, es decir, el rescate. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese poder de Dios fue hecho posible solo a través de la cruz de Cristo. Y a ese Cristo es al que te compartimos el día de hoy. Un mensaje breve, sustancioso, para que lo lleves en el corazón y que te llenes de la palabra. En estos tiempos de búsqueda, en estos tiempos de desasosiego, digo yo, en estos momentos muertos que de repente encontramos, ora con el Señor. Lee la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras. La palabra hablada, es decir, qué bueno que estén aquí escuchando esta plática, esta predicación. Pero yo creo que hay algo más importante en todo eso. Que el mensaje que predicamos sea un mensaje que nos active a vivir como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él nos enseña. Eso es lo que necesita la palabra. A lo mejor en el futuro ni siquiera te vas a acordar de lo que dijimos en estos 5 versículos. A lo mejor no te acuerdas, pero de lo que sí te vas a acordar es que si tú con humildad el día de hoy recibes ese mensaje de la cruz, si tú ahí donde estás le dices, Señor, hoy quiero empezar a vivir una nueva vida. Y si tú ya eres cristiano, dile, Señor, aviva mi fe. Enciende el fuego, Señor, que se me ha ido apagando en este tiempo. Enciende el fuego, Señor, nuevamente. Si tú el día de hoy quieres tomar ese paso y esa decisión, no te vas a arrepentir el día de mañana. Qué bueno escuchar los mensajes. Qué bueno poder estar aquí juntos.
aunque sea virtualmente, pero lo mejor es que tú y el Señor, ahí en la intimidad, se pongan de acuerdo para decir: Señor, llena mi vida. Señor, conduce mi vida. Señor, enséñame a vivir como tú quieres que viva en esta tierra mientras esté aquí o hasta que tú no regreses. Ese es el mensaje que hoy le queremos decir. Ese es el mensaje que hoy te queremos mostrar a ti. El mensaje puro de la palabra. Ese es el mensaje que tiene sabiduría pura. Ese es el mensaje que vale la pena recordar todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta hora que si hay ahí alguien que todavía duda de lo que tú eres, Señor, que tanta desconfianza que hay el día de hoy en las palabras de los políticos, de los sociólogos, de los científicos, que podamos ver cuál es la palabra confiable, Señor. Inclusive de los mismos pastores que predicamos, hay desconfianza. Pero hay una palabra que es segura, y esa es la palabra de la cruz. Esa es la palabra de la Biblia. Ese es el mensaje de salvación que tú nos has dejado, Señor. No estamos buscando el día de hoy, Señor, lindas palabras, hablar con elocuencia. No estamos buscando eso, Señor. No estamos buscando convencer a nadie, Señor. Lo que estamos intentando el día de hoy es saber en qué estamos hoy creyendo, en qué estamos hoy confiando. Y si Jesucristo es el autor y es el consumador de nuestra fe, ayúdanos a confiar en Él y en su palabra santa, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por todas las personas que están ahí conectadas. Te bendecimos y volvemos a pedirte, Señor, por todas las necesidades del mundo. Sabemos que hoy hay tantas necesidades en nuestros países, Señor. Tantas necesidades en personas en los hospitales, Señor. Te pedimos que tú les des ese confort, Señor. Que tú les des ese descanso, Señor, que requieren. Que tú les des esa esperanza. Que esas gentes que están en los hospitales el día de hoy sin esperanza, Señor, que tu mensaje llegue hasta ellos, Señor. Y que les hable de la salvación que tienen en Cristo y del poder de la cruz. Hoy los ponemos delante de ti, Señor. Ponemos a nuestros países delante de ti, Señor. Ponemos todas nuestras necesidades delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Y sabemos también, Señor, por todo lo que vemos, que tú vienes pronto. Esa confianza tenemos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Bendito seas. Todos digan amén. Amén. Chicos, los queremos, los amamos y que el amor de Cristo los llene todos los días. Hasta la siguiente. Bendiciones. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me